Menos miedos, más riquezas. Por Juan Diego Gómez. Para que caminar sí se puede volar. Historias que inspiran. Millones de personas podrían servir de ejemplo para superar miedos. Por una u otra razón, escogí una serie de personajes, de distintos géneros y momentos de la historia, de variedad de tendencias, credos y ubicación geográfica, que entendieron que sus sueños son mayores que sus miedos, que sin importar de dónde venían o cuán difíciles fueron las circunstancias que les correspondieron vivir, terminaron alimentándose de ellas, para vencerlas y dejar un legado, que es finalmente a lo que vinimos. Desconozco lo que harán los que aún viven, es incierto, solo me concentro en lo que hicieron, una realidad. Más allá entonces de si viven o no en el momento en que leas este libro, o si continúan siendo un ejemplo, aprendamos de aquello en lo que fueron una verdadera inspiración. Los Ballenda, sin espacio para el miedo. Entrene bien, permanezca calmado, enfóquese en el próximo paso y no permita que el miedo entre a su mente. Esas palabras las pronunció Nicolás Ballenda luego de atravesar caminando sobre una cuerda, con los ojos vendados, y paso a paso, 2 rascacielos en Chicago en 2014. Si no estuviera lleno de confianza, no habría dado el primer paso, continuó diciendo en la entrevista que le concedió a NBC News tras lograr su hazaña. Ver el video en YouTube produce sudoración y escalofrío. Por cierto, lo puedes buscar bajo el nombre Wire Walker. Nick Ballenda, No Time for Fear. El episodio de Chicago no ha sido el único, por supuesto, cruzó el Gran Cañón y las cataratas del Niágara, dejando en alto, una vez más, el apellido de una familia con gran tradición en el tema, 7 generaciones para ser exactos. Nick, como lo llaman, ya estaba caminando en las alturas antes de nacer, su madre caminó por la cuerda con 6 meses de embarazo. Su ídolo era su abuelo, quien practicaba lo mismo, cayó desde las alturas y falleció a los 73 años. La mamá de Nick hizo el mismo recorrido de su abuelo a manera de homenaje. Muy interesante la historia, Juan Diego, ¿y qué hago con ella? Para el desarrollo de este libro me propuse estudiar casos de personas que desafíen probabilidades, que convivan con el miedo y que de hecho lo conviertan en algo cotidiano. Me preguntaba cosas como, ¿qué los lleva a tener actividades cuasi suicidas? ¿Cómo se preparan mentalmente para hacer cosas surrealistas? ¿Qué papel jugó su familia en lo que hoy hacen? ¿Hasta qué punto hay un factor genético que incida en la suerte de un temerario? Esas y tantas otras preguntas se pasan por mi cabeza. Ver un video de un wire walker, como se le llama en inglés, equivale a ver a un campeón olímpico de la maratón, que llega extenuado a la meta, casi sin vida, gana la competencia y le cuelgan la medalla. ¿Pero qué hay detrás de esa medalla? Ese es mi interés. Es más, mi voracidad aumenta por ir más al fondo de la historia de los Ballenda. ¿Cómo es posible que alguien recorra los mismos pasos que recorrió su abuelo antes de morir? ¿Hay allí algo de masoquismo, quizás? Tras ver múltiples entrevistas y gestas épicas, tengo varias conclusiones que nos pueden ser de utilidad para nuestro futuro, así hagamos cosas muy distintas a las de los Ballenda. Primero, una exposición temprana al riesgo nos ayuda a verlo de otra forma, incluso con actividades que en apariencia no se caracterizan por tenerlo en alto grado. Hablar en público es una de ellas. Si desde joven te exponen a los medios de comunicación, a tener los reflectores apuntando hacia tu rostro, a ser el centro de atracción, a participar en actividades que impliquen un alto perfil, tu predisposición a hablar en público en el futuro aumentará. No te debes volver una celebridad, un político o presentador de televisión. Solo tendrás en tu memoria lo que ya viviste, solo tendrás tatuado lo que ya sentiste, no será nada nuevo para ti exponerte al público, y en consecuencia, lo harás con una mayor facilidad. Si no viviste eso en tu niñez, haz que tus hijos sí lo tengan. Que lean en la iglesia, que pregunten durante una reunión, que lean en voz alta en alguna celebración familiar, pero que hablen.
Nada más triste que ver a personas con una edad avanzada ser presas del pánico escénico, del tartamudeo, o del yo paso, cuando les corresponde hablar. Si algo le agradezco a la vida fue haber tenido una exposición alta y temprana para hablar en público, y que no te dé temor de nada en ese sentido. Segundo, el componente genético importa, mas no es excluyente. Estoy seguro de que varias generaciones de caminantes sobre cables metálicos, a grandes alturas, tan altas como las del Empire State Building en Nueva York, para que te formes una idea, impregnarán a sus futuras generaciones de mayor inclinación al riesgo que aquellas familias en las que se desconoce tal actividad o en las que por el pánico a las alturas, un segundo piso luce como un rascacielos. Sin embargo, no se puede afirmar de manera categórica, pues una gran variedad de hechos lo desvirtuarían, que el solo componente genético determina lo que harás con tu vida en materia de riesgos y miedos. He conocido a muchas personas amantes del riesgo con padres conservadores. Quien escribe este libro es uno. Mis padres son conservadores y prudentes, no podría afirmar que esas virtudes me distingan. Mis abuelos tampoco eran amantes del riesgo y la adrenalina. ¿Qué es entonces lo que pasa? Que tú puedes criarte en un ambiente conservador y en el que se valore la prudencia, pero con el tiempo, la sociedad, lo que te corresponda vivir y tus mismos apetitos, te llevan por otros caminos. Y para tu beneficio, este último punto es en el que más me quiero concentrar. Partamos de algo claro, lo que para una persona es muy riesgoso, para otra, habituada a realizarlo, no lo es tanto. Hay quienes tienen por mascota una serpiente, otros no soportan siquiera verla. Con esa misma serpiente, algunos incluso se ganan la vida, cuando se acercan a ella, la miran fijamente y emprenden una variedad de rituales difíciles de concebir. Tú dices, ¿qué actividad tan riesgosa? Lo mismo dirías al ver a alguien que limpia vidrios en el piso 60 de un rascacielos, pero no por la actividad en sí misma sino porque tú ves que para ti es altamente riesgosa. En el fondo lo que querrías decir es, ¿qué actividad tan riesgosa, si fuera yo quien la hiciera? Quien está habituado a llevarla a cabo, y por supuesto, quien la disfruta incluso, no la ve igual que tú. Yo no solo me concentré en ver y repetir los videos de los Ballenda para decir wow, esto es increíble. Lo hice para entender para qué lo hacen y cómo lo pueden hacer. Frente a la primera pregunta, ¿para qué?, vi siempre las palabras reto y desafío inmersas en cualquiera de las caminatas y declaraciones que hacía Nek Wallanda. Vi el orgullo de seguir representando una larga tradición familiar que, si se me permite, pudiera homologarse con tener el honor de ser consecuente con una historia por la que viven, también quieren provocar emociones. En el evento de Chicago, ya descrito, me sorprendía ver a Nek Wallanda disfrutar con los miles de testigos de su hazaña. Un público a quien inspirar. Él como lo hace lo describe él mismo, preparación mental, práctica, confianza en Dios, ver tierra firme al otro lado, lo que no pudo hacer cruzando las cataratas del Niágara, lo cual hizo aún más épica su gesta, y saber que todo va a salir bien. Qué elementos tan valiosos los que encontramos en ese cómo lo hace para nuestras propias vidas. Muchas veces, antes de emprender la batalla, ya muchas personas la han perdido en su cabeza, los que se dicen a sí mismos que eso no va a funcionar y los que son incapaces de visualizar el resultado, tal y como ellos lo quieren ver. En cierta ocasión se le preguntó a Miguel Ángel, el famoso pintor y escultor italiano, sobre cómo había logrado crear una figura tan perfecta como el David, la famosa obra que reposa en Florencia, partiendo de un trozo de mármol tan normal. Él dijo, ya tenía a David en mi mente, solo me quedaba retirar el mármol. ¿Cuál es tu David? ¿Visualizas desde ya lo que quieres? ¿Te comportas como lo que serás? ¿O te da miedo hacerlo porque te incomoda el que dirán? También, ¿qué tanto practicas y te esfuerzas en lo que haces como para llenarte de confianza y obtener ese plus psicológico al ir por tus metas? Más allá de cualquier consideración religiosa, ¿qué tanto invocas a ese ser superior para que te acompañe en tu día a día y te llene de sabiduría y discernimiento?
Si eres creyente, ¿qué tan lleno de Dios estás? ¿Rezas? ¿Le pides lo que quieres? ¿Agradeces? ¿Acumulas méritos para que te derrame más bendiciones y pases incólume por la cuerda, haciendo el símil con los Ballenda? ¿Te has puesto a pensar cómo se las arregla tu pianista preferido para tocar tan bien el piano, o cómo puede tu cantante predilecto cantar tan bien como lo hace, o cómo tu deportista preferido gana sus competencias o campeonatos con una seguridad tan sorprendente? Hay dos respuestas, seguramente entre muchas otras. Inmersión y repetición. Cuando los ves tocar el piano, cantar o correr, no es la primera vez que tocan, cantan o corren. La que ves es la enésima versión, y lo más increíble de todo, es que ellos piensan que aún les falta mucho por aprender. Su inmersión absoluta, brutal incluso, los vuelve obsesivos, se olvidan de sí mismos, vencen la fatiga, superan el cansancio, recorren la milla extra. Ese es el precio que paga una leyenda. Los puntos medios no les sirven y eso los llena de confianza. Han caminado por la cuerda N veces, tú ves el canto N+1. Su confianza es solo el resultado de su práctica, de su repetición, de su inmersión. Es más, su rostro antes de salir a un escenario o de iniciar una competencia, ya te habla por sí solo, ganarán, y ya sabrás que no triunfan por coincidencia o casualidad. Se visualizaban ganadores, se veían abrazando a su familia en el edificio del frente, pasar por la cuerda, era solo retirar el mármol. Ellos no tienen tiempo para pensar ¿y qué pasa si fallo? ¿Será que me devuelvo? Por su sangre corre convicción, gozo, reto, inmortalidad. Eso compite con su miedo y lo eclipsa. Demóstenes, el tartamudo que se convirtió en orador. Analizamos el miedo al hablar en público y brindé atisbos de solución para corregirlo. Seas un orador o no, nunca te sobrarán razones para expresarte y comunicarte cada vez mejor, sobre todo si eres un emprendedor, si te gustan los negocios, si deseas mejorar tu realidad financiera y obtener dinero. En la búsqueda de referentes para superar el miedo a hablar en público, uno de los mejores es, sin duda, Demóstenes. No porque se tratara de alguien no superado en la historia por cualquiera otro enamorado de la palabra y la elocuencia, sino porque es quien resume cómo superar la adversidad para lograr lo que se propone. Demóstenes quería ser un gran orador, pero su punto de partida habría dejado sin deseos de avanzar a la mayoría, era tartamudo. Además trabajaba a la intemperie todo el día, no poseía los conocimientos necesarios para hacerlo y carecía de dinero para pagarles a sus maestros. Algo sí tenía, y de sobra, persistencia y determinación. Las mismas que le valieron para asistir a los discursos de los mejores oradores y filósofos de la época, incluyendo al mismo Platón. Su primera presentación la preparó con toda la ilusión posible. No obstante, fue un desastre. Se dice incluso que a la tercera frase que pronunció fue interrumpido por personas que lo abuchearon y se rieron de él. El joven Demóstenes se retiró de la sala sin terminar su discurso. Dura prueba para cualquiera, no para él. Lejos de claudicar, las críticas y burlas eran un aliciente para mejorar y buscar su sueño. Usaba la frustración para agrandarse y llegar más lejos. Tengo que trabajar en mi estilo, se decía a sí mismo. Era tal su determinación, que se afeitó la cabeza para evitar la tentación de salir a la calle, y poder así dedicar largas horas, días enteros, a aquello que le apasionaba. Corría por las playas, gritando con fuerza para ejercitar sus pulmones, se llenaba la boca con piedras, y se ponía un cuchillo afilado entre los dientes para forzarse a hablar sin tartamudear. Pasaba horas frente a un espejo para mejorar su lenguaje corporal. Y así lo hizo por meses y años. El lector quizá recuerde una muy interesante película llamada El discurso del rey, en la que Colin Firth, interpretando a Jorge V, hace gala de su perseverancia y de las técnicas de Demóstenes para mejorar su mensaje. Reapareciendo ante la asamblea, y defendiendo a un fabricante de lámparas a quien sus hijos querían arrebatar su patrimonio.
Demóstenes da la más impresionante muestra de seguridad, elocuencia y sabiduría de la que se tuviera registro. Las ovaciones y demostraciones de admiración se dieron hasta el cansancio. Lo imposible, lo volvió posible. En el camino hacia Demóstenes me topé con Marco Tulio Cicerón, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, Adolf Hitler, en el plano internacional, Jorge Eliezer Gaitán y Luis Carlos Galán, en Colombia. Sin excepción, todos ellos comparten una condición, la pasión que alimentaba su mensaje, la fuerza que lo llenaba de brillo. Demóstenes fue uno de los precursores, pero, ante todo, el que volvió su sueño en algo más grande que su miedo y su limitación. Harry Houdini, el valor de promocionarse a sí mismo. No pretendo que hagas lo que hizo Houdini, ni relatarte su biografía cuando la puedes ver en YouTube. Pretendo extraer conclusiones útiles para tu vida, a partir de lo que fue la de él, un desafiante del miedo, alguien que convirtió sus temores en motivación para progresar. Houdini fue un inmigrante húngaro que salió de la pobreza, superó los malos tiempos y se convirtió en un suceso cultural nunca antes visto a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Tenía una gran personalidad y constantemente desafiaba a la muerte y a su público. Se escapaba desnudo de cárceles en los Estados Unidos para hacer más llamativo su arte y probar así que no guardaba nada entre su ropa para liberarse de las cadenas que le ataban a su cuerpo. Era un auténtico ilusionista. Su mayor atractivo era hacer lo imposible. Electrizaba al público, decían que ante una presentación de Houdini, no se podía oír el ruido de una mosca. Verlo escaparse de cualquier cosa producía una gran sensación de libertad en una época en que las personas necesitaban experimentar eso, libertad. A los 14 años leyó todos los libros de magia que caían en sus manos. Una de las cosas que más me llamaron la atención de este personaje, que a propósito traigo a este libro, fue su obsesión por los detalles, por el estudio, por la preparación rigurosa de sus actos, para que todo saliera bien. He allí un antídoto práctico contra el miedo, develado ya, la confianza que producen la repetición y la inmersión, estar concentrados en lo que hacemos hasta no dejar cabo suelto, nada al azar. Cuando era un niño, perdió en una presentación algunos de sus dientes, que le obligaron a usar una prótesis, en ella tenía un compartimento secreto del que se valía, según expertos, para guardar llaves y ganzúas que necesitaba para liberarse. Era el maestro de la recursividad. Ser capaz de visualizar el interior de las cerraduras y saber cómo eran por dentro, le obsesionaba. Él las conocía y así podía escapar. Conforme crecía su reputación, crecía su audacia. Más éxito le producía menos miedo y más temeridad. Había en él una gran confianza en sí mismo, una sensación de estar predestinado a ser leyenda. Era un experto en la autopromoción, en venderse como un producto exitoso y en la sugestión, además de tener una alta dosis de teatralidad. Todo espectáculo que atraiga y capte la imaginación de los espectadores, les dice algo sobre ellos mismos. Es decir, sostienen un espejo gigante y los reflejan, dirían sus biógrafos sobre sus presentaciones. Recuerda que en Hábitos de Ricos hablé de la necesidad de que promociones lo que haces y de que tú mismo te promuevas como el mejor producto disponible en lo que quiera que hagas. Houdini se inspiró en su mayor miedo para crear uno de sus mejores actos, el famoso bidón de leche, dentro del cual se sumergía por minutos para luego aparecer fuera de él. Al verlo, cuesta obviar la frase que lo resumiría. El placer del arte es ser capaz de estar en las fauces de la muerte, sin ningún riesgo. Amaba el peligro, lo disfrutaba y merced a ello, lo buscaba cada vez más por medio de retos mayores. Su máxima era, ¿qué más podemos hacer para superar nuestro último número? Su espíritu ávido por nuevos logros lo llevó a cautivar por varias décadas a un público que lo veneró. Houdini burló la muerte cada noche. Y al hacerlo, dejó un mensaje para siempre. El cuidado de los detalles, el arrojo, la capacidad para reinventarse y el renunciar a un bajo perfil, que despreciaba por cierto, terminarán haciéndote inmortal.
Como nota anecdótica, Houdini no podría morir en una fecha distinta, 31 de octubre, día de Halloween, de 1926. Coco Chanel, irreverencia y rebeldía para imponer un estilo. Un acto que requiere de gran coraje es pensar por ti misma en voz alta, solía repetir Coco Chanel, una leyenda de la moda, cuya rebeldía, irreverencia y vanguardismo me obligan, con gusto, a traerla a mi libro. Decenas de videos sobre ella me permitieron tener la munición suficiente para escoger lo que necesito al hablar de miedos. Pero antes, no puedo dejar de pensar en el destino, ese que tantas veces he dicho que solo resulta de nuestros actos. Con ella tengo la sensación, una vez más, de que una mano invisible nos lleva a donde quiere que vayamos. Una mujer de extracción humilde, con un agente viajero por padre, huérfana de madre cuando apenas era una niña, abandonada en su adolescencia en un orfanato, y luego, de adulta, como cantante frustrada en los cabarets de Francia, no presagiaban a la mujer que se convirtió en una leyenda de la moda. Reconozco que estas historias me fascinan. Ella tenía todos los ingredientes para la receta perfecta de la cual sale un don nadie, una don nadie, en este caso, si se me admite el término. Todo en ella vislumbraba fracaso y pobreza. ¿Y qué hizo? Todo lo contrario, aprovechó, se apalancó, en la pasión de una tía por los sombreros y comenzó a diseñar sus propios modelos. Luego, tras cierta ocasión en la que se monta a caballo, siente cuán incómodo resulta para las mujeres hacerlo con falda, se inspira y crea el pantalón femenino. Una mujer que se financia con los hombres que la acompañan y la cortejan para abrir su primera tienda en 1910 en la que comienza a imponer su estilo, una mujer que tiene el talento y la visión para codearse con lo más selecto de la sociedad de su época, desafiando las probabilidades de éxito que cualquier mortal le hubiese adjudicado de manera previa. No hablaré de moda, no me compete ni lo creo pertinente. Destacaré la actitud, alabaré la forma en la que una mujer es capaz de desafiar lo convencional, hablaré de cómo circunstancias difíciles, como las que le correspondieron vivir tras la muerte de su madre, esculpen un carácter y catapultan a quien lo hospeda. Yo, un amante de las frases, caigo en la tentación de citar una más de ella. Los tiempos difíciles despiertan un deseo instintivo de autenticidad. Se afirma que durante el tiempo en el que estuvo en el orfanato desarrolló el sentido de la austeridad y su preferencia por el blanco y el negro. Allí, donde aprendió a coser, fue dejada por su padre a los 12 años. Su estilo proclamaba la libertad e igualdad de género en la primera mitad del siglo XX. Algo que iba en contra del statu quo. Que esa filosofía, que ese estilo, que esa manera de ver la vida, sigan teniendo vigencia después de 130 años de su nacimiento, no dejan espacio sino para el asombro y la admiración. Viktor Frankl, una vida con sentido. 3 personas marcaron mi crecimiento espiritual y toda la teoría alrededor del para qué o propósito de vida: Wayne Dyer, Robin Sharma y Viktor Frankl. Las primeras ideas de Frankl, quien más influyó, las leí del libro El hombre en busca de sentido. No pasó mucho tiempo para que con entusiasmo me volcara a la logoterapia, escuela de psicología desarrollada por él. A 30 grados bajo cero, sin calefacción y literalmente en los huesos, Viktor Frankl pronunció uno de los discursos más inspiradores y memorables de la historia, una verdadera oda al poder de la voluntad y al sentido que debe dársele a la vida. Lo hizo en pleno campo de concentración nazi, en la noche de Navidad de 1944, y ante 38 personas condenadas al exterminio. Un hombre consciente de su responsabilidad ante otro ser humano jamás tirará su vida por la borda. Si conoces el porqué de tu existencia, serás capaz de soportar cualquier cómo. Es evidente que tenemos pocas posibilidades de sobrevivir, pero ningún poder de la tierra podrá arrancarnos lo que ya hemos vivido. Les ruego que encaren con gallardía la gravedad de nuestra situación. No podemos refugiarnos en el pasado para apaciguar los horrores del presente. Piénsenlo, estamos ante un desafío, el desafío de sobrevivir. Podemos hacer una de estas dos cosas:
convertir esta experiencia en una victoria o limitarnos a vegetar, dejando de ser personas. Incluso aquí debemos subsistir al cobijo de la esperanza en el futuro. No importa que no esperemos nada de la vida, lo que verdaderamente importa es lo que la vida espera de nosotros. No hay que avergonzarnos de nuestras lágrimas, porque demuestran nuestro valor para encararnos con el sufrimiento. Olvídense del placer, olvídense de la venganza, olvídense de la cobardía. Lo único que debemos tener presente es nuestra voluntad de sobrevivir. La voluntad es una cuestión de hecho, no una cuestión de fe. Porque nosotros no inventamos el sentido de nuestras vidas, sino que lo descubrimos. A cada uno de nosotros nos está reservado un cometido que cumplir, y todos respondemos con nuestra propia vida ante esa obligación. Desconozco si en mi vida pueda leer algo más inspirador que ese discurso. Sus palabras iluminan nuestro camino y se constituyen en la llama que hace desaparecer el frío. Son palabras para tatuarlas en nuestra alma y con hierro caliente en nuestro cuerpo, imborrables. Cuando ante cualquier tentación de debilidad o queja, que como humanos podemos tener, surge la magia de ese discurso para no desfallecer, para recordar que nada es más importante que el poder de la voluntad, que nada es más fuerte que un propósito de vida, que nada es más determinante que resistir. Frank fue un médico austríaco especializado en neurología y psiquiatría, quien vivió entre 1905 y 1997. Consideraba al dolor como un elemento intrínseco de la naturaleza humana y, al mismo tiempo, como una oportunidad de desarrollo, aprendizaje y sentido. En 1942, y en medio de la Segunda Guerra Mundial, es deportado a los campos de concentración nazi, en los que vería morir a sus padres, hermano, cuñada y esposa, con quien tan solo llevaba 9 meses de casado. Un nuevo sentido de vida, relataría más tarde, surgió en ese momento: sobrevivir. Se prometió a sí mismo no quitarse la vida, como a la postre lo harían muchos de sus compañeros. Lo más impactante, desde la óptica de quien esto escribe, además de su capacidad para resistir, fue saber que Viktor Frankl también tuvo un objetivo claro en ese momento: aprender de lo que le estaba pasando para ponerlo al servicio de la humanidad. Un nuevo, fresco, mágico y épico sentido de la vida. Ese mismo sentido quedó ratificado con una vivencia que no muchos conocen: al terminar la guerra, en abril de 1945, la camioneta del Cuerpo de Rescate Suizo a la que debía subir, cerró las puertas. Sin el poderlo hacer, debió esperar varias horas a que un nuevo transporte llegara a recogerlos. Cuando finalmente llegó, se enteró de que la camioneta a la que no alcanzó a subir era un engaño con el que se pretendía llevar a más judíos a la muerte. Más adelante, Frankl diría en su famoso libro: una de las cosas más impactantes que, a propósito del tema que nos ocupa, debemos rescatar, incluso en las condiciones más extremas de sufrimiento, es posible encontrar una razón para vivir, premisa con la que desarrolla su logoterapia. Para él, mientras hubiera vida y voluntad, habría esperanza. No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas, como la conciencia de tener una tarea en la vida. La verdadera fuente de la vida se encuentra en tu propio destino. Si crees que este no es el que tú te mereces, no le des más vueltas, porque tu destino está escrito, afirmaba. Algo muy curioso ocurrió con El hombre en busca de sentido. El libro apareció por primera vez en 1946 con el título, traducido, Un psicólogo en un campo de concentración. Salieron unos pocos ejemplares que se vendieron rápidamente. Una segunda edición, más numerosa, fue publicada pero pasó prácticamente inadvertida y la mayoría de los ejemplares fueron ofrecidos como saldos o destruidos. Sorprendido por el comportamiento dispar de las 2 ediciones, Frankl consultó a su editor, quien por cierto lo estimuló con una anécdota fascinante de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Una de las obras cumbre del psicoanálisis. Se vendieron tan solo 900 ejemplares en 10 años, entre 1900 y 1910. Tiempo después, se convirtió en una obra universal.
Con esa información disponible, al libro de Frankl decidió dársele un nuevo aire, esta vez traducido al inglés y luego de la primera edición alemana. El libro se rebautizó, Desde el campo de la muerte al existencialismo. Tampoco tuvo éxito. Solo unos cientos ejemplares se vendieron entre 1955 y 1959. Nada parecía funcionar. La Viken Press lo tildó del libro enfermo, lo que quería decir un libro con pocos lectores. La historia, por supuesto, no pararía allí. Como si el componente épico fuera imposible de ignorar en una vida como la de Viktor Frankl, y premiando a quien con creces lo merecía, el universo hizo de las suyas para darle un nuevo rumbo a la publicación. En 1961 se le sugirió a Frankl que para una nueva edición, le añadiera al texto original una breve exposición de los conceptos básicos de la logoterapia, y que se le cambiara el nombre, una vez más. El hombre en busca de sentido, fue el escogido. El libro encontró lectores ávidos por leer la publicación y las ventas fueron paulatinamente arrolladoras, aunque su mayor éxito tardó un par de años más. El libro se convirtió en un éxito mundial, con millones de ejemplares vendidos, traducido a cerca de 30 idiomas y considerado como uno de los 10 libros más influyentes del siglo XX. La paradójica relatividad del éxito, como bien se describiera en el libro mismo, sería la mejor frase para resumir esta historia. Del libro enfermo a leyenda y Don Sador. Superada esta curiosa anécdota, Frankl resaltaba algo que hemos citado a lo largo de estas páginas y es la importancia de asumir responsabilidades y no endosar las culpas a los demás. A propósito del tema, decía, exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Pocos juegan con lo que tienen y envidian lo que imaginan. Una vez consultado por los miedos que más le agobiaban, volvió a derramar la magia en la palabra, afirmando, solo le temo a no ser digno de mis sufrimientos. Poco más que añadir. Mary Kay Ash, el arte de vender. Mary Kay fue la fundadora de un imperio de cosméticos que tuvo por lema hacer sentir importante a la gente, de hecho le dedicaba toda la atención a una persona cuando estaba con ella y le transmitía todo su entusiasmo. Amaba las ventas, vendía belleza, reconocimiento, autoestima, no vendía productos. Siempre hablaba de la importancia de estar en un ambiente festivo, reunida con las amigas por ejemplo, para vender mejor. Desde los 7 años cuidó de su padre, quien enfermó de tuberculosis, mientras su madre trabajaba por largas horas, fuera de casa, gerenciando un restaurante. Sé que puedes hacerlo, fue una frase que su madre le repitió muchas veces en la vida, y que la motivó para superar obstáculos. Mary Kay se graduó en medio de la Gran Depresión de los años 20 y no pudo costear sus estudios. Luego de 10 años de matrimonio, su esposo regresó de la Segunda Guerra Mundial y le pidió el divorcio. El escenario no podría ser más difícil, una mujer sin preparación, abandonada y a cargo de 3 niños. Siempre hay algo épico en las historias fascinantes de transformación. Ese desafío que le imponía la vida, Mary Kay lo convirtió en oportunidad. Empezó vendiendo libros sobre psicología infantil, descubrió que era una vendedora innata, pero vio algo, vender un libro era el final de una venta. Quería algo más, vender algo que le implicara al comprador tener que volverlo a comprar. Finge hasta lograrlo, solía decir. Si tuviste un mal día, demuestra lo contrario, si tus clientes no te sonríen, sonríeles tú. Algo que para muchos podría ser un problema, servía de inspiración para ella. A medida que iba ascendiendo como vendedora, y en distintas compañías para las que trabajó, notó que a los hombres que capacitaba se les daba un mayor reconocimiento y se les premiaba con mejores incentivos. Cuando una oportunidad emergió, el puesto no fue para ella, sino para su asistente, masculino por cierto. Hasta aquí llegué, no aguanto más, busqué la manera de reivindicar a la mujer y brindarle una oportunidad, esa misma que no me dieron, dijo. Las dificultades la persiguieron y esculpieron un mes antes de lanzar su propia compañía de cosméticos, su segundo esposo,
socio y amor de su vida, sufrió un infarto fulminante. Ella siguió avanzando pese a la tristeza. En 1976 llegó a la Bolsa de Nueva York. Era glamorosa y folclórica, generosa con fundaciones benéficas. Dios, familia y trabajo, en ese orden, fueron siempre sus prioridades, e integralidad a carta cabal, por supuesto. Ofrecerles a las mujeres oportunidades ilimitadas para que vendieran sus productos y se sintieran dueñas de su destino fue la clave de su éxito y una referencia obligada para futuros emprendimientos. Todo un ejemplo de tenacidad y superación de dificultades. Hugh Hefner, transgresor y emprendedor. El fundador de Playboy es mucho más que un emprendedor que editó una revista, y más allá de que el tema te interese o no, te parezca ético o no, lo que hay detrás de esa idea, lo que enfrentó y lo que sacó adelante, sí que nos debe interesar. Lo primero que supuse, erróneamente, fue que el señor Hefner provendría de una familia de libertinos. Nada que ver. Sus padres fueron bastante conservadores y la época en la que floreció su creación, Playboy, fue una de las de mayor énfasis en la virtud, la familia, los valores morales y la monogamia. Terminaba la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos el consumismo aumentaba y la mujer que cuidara de su esposo, sus hijos y limpiara la casa, era el modelo a seguir. Hugh Hefner no pensaba lo mismo y deseaba vivir otra vida. La primera edición del 10 de diciembre de 1953, con Marilyn Monroe en la portada, y antes de que ella hubiese sido exitosa, generó una gran polémica y un rotundo éxito en ventas. En dicha edición, Hefner escribió sobre una nueva moral y una revolución sexual en Norteamérica, desnudar el cuerpo de la mujer y los prejuicios. Vinieron los casinos, clubes nocturnos y hoteles. El nacimiento de un imperio. Si tú creas una revista para adultos cuando hay muchas más publicaciones similares, no hay gran mérito, no hay miedo, es más de lo mismo. Cuando lo haces a los 27 años, con $8,000 en el bolsillo, siendo padre y esposo, y en medio de prohibiciones y puritanismo, es novedoso y llamativo. Muchas personas necesitaban variedad, algo diferente, un aire fresco en su momento, y Hugh Hefner lo proveyó. ¿Te suena? Satisfacer necesidades, una de las claves del éxito de un emprendedor. Playboy puso el sexo a la vista de todos y envió un mensaje: el sexo es saludable y normal, hace parte de tu vida y no tiene nada de malo. Se pagó un precio por ello, hubo censura, incluso del servicio postal, quien en principio se negó a distribuir la revista. Hefner demandó y triunfó. Luego vinieron los movimientos feministas, que consideraban a la revista como un espacio de degradación para la mujer. Hefner aguantó, y no solo eso, se volvió más osado y aumentó su tiraje. Hago un retén en este punto para hacer hincapié en algo: los miedosos reculan, se echan para atrás, los valientes avanzan ante la crítica y se crecen ante la adversidad. Es tal la fortaleza de sus convicciones, que parecieran necesitar de la crítica y la oposición para brillar y volverse resistentes, así como requiere el surfista de grandes olas para demostrar su sapiencia. Ni las imitaciones, ni los enemigos poderosos que surgieron tras su éxito, ni diatriba alguna que se profiriera en su contra hizo retroceder a Hefner. Es más, su irreverencia llegó a tal grado que su primera oficina la instaló al frente de la principal iglesia católica de Chicago. Su programa de televisión, inaugurado a finales de los años 50, y que se transmitía desde su apartamento, tuvo por invitados a personas negras, Ella Fitzgerald, entre otras, en una época de clara segregación racial en los Estados Unidos, y como si lo anterior fuera poco, ayudó a salir de prisión a un disc jockey de Virginia al que habían condenado por recibir sexo oral. Ninguna crítica lo hizo retroceder, no le importó, siguió desafiando el establecimiento. Una provocación para muchos, un mensaje para los restantes. Como el mismo Hefner lo afirmó, algo de lo que Playboy se siente orgullosa, es que los intolerantes y los racistas quedaran como tontos. Celebro, y lo digo sin miedo, que existan personas como Hugh Hefner, valientes,
temerarias, que se reinventan, que exportan actitudes, que viven la vida como la han querido vivir, y más allá de lo que nuestra miopía o moralidad o tabú se atrevan a juzgar. El secreto es respetar sin juzgar. La vida sería muy aburrida si todos fuéramos iguales o hiciéramos lo mismo. Vive tu vida a tu modo, siempre y cuando no perjudiques a nadie, y sé sincero al respecto, diría Hefner. Chris Gardner, El poder de la voluntad. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Si tienes un sueño, realízalo. Punto. ¿Te suena esto? Quizás sí. Son las palabras que Chris Gardner, interpretado por Will Smith, le dijo a su pequeño hijo en la mágica y ya legendaria película En busca de la felicidad. Una de las frases más célebres e inmortales de las que se haya tenido registro en el cine y ahora también en las redes y en YouTube. Confieso que no supe del señor Gardner hasta que vi la película. Luego de verla me enteré que había sido inspirada en su vida. Un hombre negro, con poco éxito como vendedor ambulante de equipos médicos y quien llegó a dormir con su hijo en baños públicos debido a su precaria condición económica y a la espera de auxilios estatales. A Chris lo abandonó su mujer, obligándole a vivir el papel de padre soltero. Confieso que lloro con frecuencia viendo películas, aunque quizás no lo creas, y me atrevo a decir que mi récord de lágrimas derramadas se produjo en las 2 horas que aproximadamente dura la cinta. Conseguir un puesto como corredor de bolsa, tras largos días de estudio, innumerables sacrificios y con una voluntad de hierro, es una historia conocida, incluso, que Chris Gardner se volviera millonario con el tiempo, teniendo su propia firma de bolsa, también lo es. Me mueve otro interés, cómo soportar lo que soportó, cómo vencer la adversidad, para luego llegar a donde llegó. Esa es mi intención al destacarlo. Las frases más importantes que le oí en los distintos videos que analicé, resumen esa tosudez, esa fuerza, esa voluntad indómita para superar obstáculos y terminar imponiéndose. No necesito conocerlo en persona, aunque la película debe haber influido, para afirmar que estamos hablando de un gran ser humano, al que no le percibí resentimiento alguno en sus palabras, sino más bien un profundo orgullo por los 2 hijos que sacó adelante, por la salud que había tenido y por la mística con la que desarrolló su trabajo. Las mejores inversiones que he hecho en mi vida, han sido en la gente, darles una oportunidad, ver cómo crecen con ella, y luego, que ayuden a más personas, solía decir, y continuaba, tú tienes que construir tu propia suerte, no esperar a que un ángel guardián aparezca. Para ello, es vital tener un propósito de vida y comprometerte con él. Nada de tener un plan B, el plan B apesta, decía. En ese propósito de vida fue muy exitoso, y cuando se le preguntaba por las razones de ese éxito, afirmaba, nunca me concentré en el dinero como fin, mi objetivo era darle a mi hijo lo que yo nunca tuve, un padre. También, si algo destaco para darle sentido a la vida es la pasión que hay que tener para despertarse en la mañana, y decir, esto lo haré hoy. Cuando haces algo que te apasiona, nunca terminas, tu trabajo no estará concluido. Hay 2 cosas que también me llamaron la atención sobre Chris Gardner y que he destacado de tiempo atrás, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, su vocación por responsabilizarse por los resultados, sin endosar culpas a terceros, y su posición frente al miedo a tener éxito, que caracteriza a la mayoría de las personas que no triunfan. Decía, el miedo al éxito es el que hace que muchas personas no consigan lo que quieren, y también, tú tienes el poder y la responsabilidad de lograr todo lo que quieres en tu vida. Una mentalidad como la de Chris Gardner nos debe inspirar por generaciones. Su determinación, valentía y voluntad, son únicas. Las mismas virtudes que edifican un futuro y sirven de ejemplo para quienes empiezan. Y por favor, si no la has visto, no dejes de ver En busca de la felicidad. Jack Ma, vencer el miedo al rechazo. Jack Ma posiblemente sea recordado por ser el fundador de Alibaba, una importante compañía de comercio electrónico, o por ser uno de los hombres más ricos de su país, China.
Para mí, lo será por haber sido un maestro en el arte de vencer el miedo al rechazo, otro de los grandes miedos de las personas. Al igual que con nuestros anteriores personajes, aquí no vamos a describir la vida del señor Ma, lo que me interesa es saber cómo superó el miedo a ser rechazado y convertirse en un hombre de éxito, y más allá de lo que puede depararle el futuro. Desde joven estuvo expuesto al rechazo, intentó ingresar a 3 universidades en China y no fue admitido, repitió varios años en la primaria por haberlos perdido, se postuló a más de 30 ofertas de empleo sin éxito. Cuando la cadena de restaurantes Kentucky Fried Chicken, KFC, llegó a su ciudad, en China, de las 24 personas que enviaron sus hojas de vida para trabajar allí, solo una no obtuvo el puesto, él. Para colmo de males, diría alguien, se presentó en 10 ocasiones a la Universidad de Harvard, en Boston, y no tuvo éxito. Ese historial de rechazos, que para la mayoría serían motivo de depresión o tristeza, lo fortalecieron y lo invitaron a cuestionarse sobre muchas de las cosas que hacía, a cambiar unas por otras y aclarar a dónde quería llegar. Cuando creó su empresa, Alibaba, no obtuvo dólar alguno de ganancia durante los primeros 3 años. Eso nunca lo desanimó, por el contrario, y como él lo reconoce, ayudarle a la gente y seguir haciendo lo que disfrutaba, fueron las razones que más me impulsaron. En 1999 contaba con 19 empleados, a mediados de la segunda década del nuevo siglo, ya superaba los 30.000, con más de 100 millones de compradores diarios usando sus plataformas y cerca de 10 millones de empresas pequeñas participando. Antes los bancos no me prestaban el dinero cuando yo lo necesitaba, me rechazaban, ahora que ya no lo necesito, son los que más me buscan, afirmaba. A comienzos de 2001, buscó 5 millones de dólares con los inversionistas y no los obtuvo. En septiembre de 2014, en una operación conocida en las bolsas de valores como una oferta pública inicial de acciones, logró recolectar más de 25.000 millones de dólares. Si no lo haces, nunca será posible, si lo intentas, al menos habrá esperanza, dice Jack Ma. De hecho, este hombre tiene en el primer lugar de su top 10 de recetas para lograr el éxito no tenerle miedo al fracaso. Facilitarle la vida a los pequeños empresarios chinos fue siempre más fuerte que mis miedos, y continúa, al principio quería cambiar el mundo, hoy me doy cuenta de que primero tenemos que cambiar nosotros mismos. No sé cuánto valga Alibaba en la bolsa cuando leas esto, o si Jack Ma viva aún, o siga siendo tan exitoso. Lo que me importa resaltar es lo siguiente, hay un patrón que tiende a repetirse, quienes están para fracasar están llenos de excusas para no ser exitosos, quienes están llamados a triunfar están llenos de excusas para no fracasar. Esto último queda personificado en Jack Ma. Él no se echó para atrás con los rechazos, se volvió más fuerte con ellos. Él no renunció a sus sueños, entendió que puede tomar tiempo alcanzarlos pero perseveró hasta lograrlos. Malala Yousafzai, primero los sueños que los miedos. La primera vez que la vi fue en televisión, más tarde, como ganadora del Premio Nobel de Paz en 2014, a la edad de 17 años. Luego, en múltiples videos sobre su increíble vida, en YouTube. El que más me impactó, narraba la historia de una niña, junto a su padre, en el valle del río Swat, de su natal Pakistán. Allí, su familia se debatía cada noche, entre la vida y la muerte, ante los continuos ataques y bombardeos de los talibán. Malala es una activista de los derechos civiles de las mujeres y desde muy temprana edad abrazó la esperanza de tener educación de calidad como bastión de progreso. Sus enemigos no pensaban lo mismo, no solo destruían las escuelas y se oponían a la libertad de la mujer y su educación, sino que también atentaron contra ella, el 9 de octubre de 2012, propinándole 3 disparos en el cuello y la cabeza. Después de que me dispararon, y sobreviví, me volví más fuerte. Ya no tengo miedo, tengo una segunda vida. Con el atentado murieron mi debilidad, mi temor y mi falta de esperanza, y nacieron la fortaleza, el poder y el valor. Siempre he pensado que nos movemos entre 2 opciones,
guardas silencio y esperas a que te maten o hablas y también corres ese mismo riesgo. Yo escogí la segunda opción, afirmó. Ya intuyes por qué la traje a colación en estas páginas. En horas de videos que vi sobre ella, esas frases fueron las que más agitaron mis sentimientos, y por cierto, las que más relación tenían con el propósito de esta publicación. Una niña que se convierte en vocera de millones de mujeres, en un verdadero símbolo, una niña de la que desconocemos cuál será su destino, como es obvio, pero de la que nos inspira su pasado, como también lo es. Su legado estará vigente y su voz no la podrán silenciar las armas, pues ya caló en millones de corazones, incluyendo el mío. No me importa si en la escuela debo sentarme en el suelo, lo único que quiero es educación. No le tengo miedo a nadie, mi pueblo me necesita y seguiré levantando la voz, decía. Cuando abrazas una causa mayor que tú, no te da miedo perder la vida buscando que se cumpla. Es que si no la cumples, igual ya estarás muerto. Enamorarse de un propósito de vida es el mejor antídoto posible contra el miedo. Además de entregarte con pasión a lo que haces y disfrutarlo, sientes que tu vida ya no te pertenece. Que será mandato de un ser superior lo que pase con ella, y al volverte más consciente de esa realidad, dejas que tus actos sean guiados, para que solo fluyan, como debe ser. Moira Kelly. El amor eclipsa el miedo. Es posible que lo primero que te pregunte sea: ¿y quién es Moira Kelly, como para que Juan Diego la mencione en su libro? Máxime si nos dijo que había millones de personas en el mundo que superando miedos lograron sus sueños, y también, habiendo afirmado que fueron muchos los casos de personas que lo inspiraron, por lo que seguramente recurrió a un filtro necesario. Empiezo por responder tu inquietud con una corta historia. Soy poco amante de los shows televisivos. Sin embargo, los casos extraordinarios que de ellos se desprenden terminan por invadir periódicos, redes sociales y cuanto medio de publicidad exista. Total, llegan a nosotros. Recuerdo uno que me llamó muchísimo la atención, y que al citarlo, le rindo un homenaje por su valor y tesón, mientras que disipo el sentimiento de culpa que me invade al no ser ese caso uno de los protagonistas que aquí, y en detalle, reseño, el caso Paul Potts, ese inspirador y tímido vendedor de celulares que apenas dejaba entrever una sonrisa en el escenario y que con su talento se convirtió en un famoso cantante. Años más tarde, alguien volvería a llamar mi atención, Emmanuel Kelly, un niño que brota de las entrañas de una guerra fratricida en Irak, es adoptado junto con su hermano, y años después se presenta en el famoso concurso Factor X en Australia para interpretar la mítica canción Imagine, de John Lennon. Sobrándoles méritos, no me detengo sin embargo en Emmanuel y su hermano. Mi atención es Moira Kelly, una valiente, amorosa y púrpura mujer que los adoptó de un orfanato iraquí, luego de ser rescatados por una religiosa que los encontró en una caja. Luego de 2 años de trámites para obtener la visa, Moira los llevó a Australia, para someterlos luego a tratamientos médicos y cirugías pues los dos pequeños tenían serias discapacidades físicas. Fue demasiado fácil enamorarse de ellos, diría luego Moira en una entrevista. Ver a Emmanuel cantar es ver al atleta olímpico del que hablábamos antes recibir la medalla. Lo que me interesa de la historia es cómo llegó él allí. Sin duda, una buena parte del mérito lo tiene una mujer, que sin ser la mamá biológica es más mamá que cualquiera. Cuánta dedicación, cuánto amor, cuánto sacrificio hay en una madre para que su hijo se supere y cumpla sus sueños. El orgullo de Emmanuel y su hermano por Moira, su madre, es el reflejo de lo que ella hizo contra viento y marea. Ella, como muchas otras madres adoptivas, saben que Dios se manifiesta de muchos medios, y que los hijos tienen distintas rutas para llegar, unos lo hacen por la vagina y otros nacen del corazón. El amor es inspiración y cuando lo hay, ningún miedo lo eclipsa. Siendo papá adoptante como lo soy, y hablando en nombre también de Alicia, mi esposa, solo agradezco que haya millones de personas como Moira, que entienden que al adoptar no hacen un favor, como muchos piensan, sino más bien,
que son favorecidas con la mejor de las bendiciones que un ser humano puede recibir en vida, tener un hijo. No podría olvidar y agradecer a la madre biológica de Emmanuel y su hermano, por permitirles vivir la vida que a muchos otros se les ha negado. Si no hubiera sido por esa decisión, otra decisión igualmente valiente, como la que tomó Moira al adoptarlos, no habría inspirado la vida de muchas personas que entienden que no hay nada más fácil que querer a un niño, y al hacerlo, cambiarle la vida mientras que cambia la tuya. Rubiel Jaramillo, el vendedor de helados. ¿De quién me hablas, Juan Diego? No lo conozco, para serte sincero. Déjame te cuento, Rubiel no es famoso, no es millonario, todo lo contrario, no lo ves en YouTube, no hace parte de las redes sociales, ni de las páginas de farándula y, probablemente, no pase a la historia como alguien célebre, y si lo ves en la calle, me dirías que es la primera vez que te encuentras con él, tal vez ni lo habías determinado. Sin embargo, simboliza lo que le faltaba en mi lista de inspiradores, un personaje de a pie, común y corriente, de carne y hueso, trabajador y luchador, como millones que se baten a diario en las calles de América Latina y del mundo. Rubiel recorre con su carrito de helados 15 kilómetros a pie, diariamente, 6 días de la semana, lleva haciéndolo por más de 20 años. Desde el centro de la ciudad donde abastece su carrito con helados hasta el barrio en el que vivo, en el sur de la misma. Sale temprano de su casa, a las 8 de la mañana, y regresa a ella a las 10 de la noche. La génesis de la historia, un lluvioso día cualquiera, estaba leyendo en mi apartamento, y una potente voz a la distancia interrumpió el silencio y la tranquilidad con la que lo hacía. Helados, helados. Bajen por favor para comprar helados, de a 3, de a 4, los que quieran, que aquí los espero. Me asomé al balcón y vi acercarse a un hombre de mediana estatura al edificio en el que vivo, con transitar cansino, segaramente por lo empinada que era la calle, y empujando con trabajo su pequeño carro de helados. Qué difícil debe ser para este hombre vender helados en un día como hoy, fue lo primero que pensé. De inmediato, les pedí a mis hijos que bajaran y le compraran 2 helados, uno para cada uno, y que el dinero restante lo dejaran para él. Tras la compra, mis hijos subieron al apartamento con su helado, y para sorpresa mía, con 3 helados más. Niños, les dije que le regalaran el dinero restante al señor, no que se gastaran todo el dinero en helados. Mi hija replicó: Papá, el señor no recibió el dinero que sobraba, pero nos dijo que esos 3 helados te los enviaba de regalo por haberle comprado. No puede ser, exclamé. Durante los siguientes meses seguiría siendo testigo de una historia de tenacidad, una y otra vez. Sin importar el día, la hora o la inclemencia del tiempo, el señor de los helados subía las empinadas calles con su discurso, vendiendo su producto, con la fe del carbonero. El día de hablar con él llegaría. Tan pronto escuché su acostumbrado pregón, llamé al encargado de autorizar la entrada de las personas al edificio, le pedí que lo llamara y le indicara el camino hacia mi apartamento, con el carro de helados incluido, por supuesto. Quiero hablar con usted, de su vida y no se preocupe por la venta del día, que estoy seguro de que de esta casa saldrá feliz, le manifesté. Empecé por preguntarle por sus datos básicos y lo dejé hablar. Rubiel Jaramillo, 51 años, soltero, hijo único y ya huérfano de padre y madre, con 2 hernias en la columna, tomo medicinas para la presión y el corazón de por vida. Hace más de 20 años vendo helados y vivo en el barrio París, municipio de Bello, al norte de Medellín. Quería ser abogado pero hice solo hasta 4º de bachillerato. Debía trabajar. No conocí a mi padre, él abandonó a mi mamá cuando yo tenía 1 año. Luego supe de él cuando murió en un asalto callejero, yo tenía como 10 años y mi madre trabajaba de ascensorista, me dijo. Cuando le pregunté por el dinero que ganaba en un día cualquiera, afirmó: en un día malo la utilidad es 9,000 pesos, $3 en su momento, y en un día bueno, unos 30,000 pesos, $10, si me va mal, no desfallezco. Mañana será otro día y Dios me ayudará.
Fascinado con lo que oía, con su tenacidad y sabiduría, le pregunté, ¿a qué le tiene miedo en la vida Rubiel? Le tengo miedo a una ira de Dios y a la vejez, no he analizado de qué viviré cuando me canse de trabajar o no pueda hacerlo más. Y seguí preguntando, ¿qué hace para que siempre se le vea con tanta energía para trabajar y con esa determinación tan grande? La necesidad hace que salga todos los días a la calle, si no salgo me muero de hambre y la pereza es un lujo que no me puedo dar. Y continué, ¿qué piensa de los ricos y la riqueza? Al que mi Dios le da, que San Pedro le bendiga. Cero envidia y cero resentimiento, antes por el contrario, que Dios les aumente sus bienes al 100 por 1. ¡Wow!, exclamé ante este pensamiento generoso y amplio, púrpura en su esencia. Rubiel hizo la venta de la semana luego de la informal entrevista y yo me sentí feliz de conocer a alguien tan púrpura y extraordinario, alguien que me hizo sentir más humano, alguien que no ha sido tocado por la fama, ni por la fortuna, ni por la suerte, ni mucho menos por las oportunidades que a otros nos han sobrado. Y ante todo, alguien a quien la vida nos pone de frente, no solo para ayudarle, sino para aprender de él, y para recordar que no somos más que él. Ese es un verdadero teso, crack o berraco, como lo quieras llamar. El gran amo, si lo prefieres. Alguien de carne y hueso como cualquiera de nosotros y que, como repito, invade las calles de nuestra América Latina, muchas veces, sin darnos cuenta siquiera de que existen.